Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma, en la cual vamos a iniciar un ciclo que lo hemos titulado genéricamente Hacia un nuevo multilateralismo en un mundo multipolar. Ustedes saben que nosotros llevamos ya varios años y varias sesiones hablando de lo que está significando la multipolaridad de los centros de influencia y de los países que cuentan en este nuevo futuro de la humanidad. Yo le recordaba ahora a los ponentes en un momento que el Club de Roma, cuando nació en 1968 y sobre todo cuando se lanzó al primer informe de los límites al crecimiento, estaba pensando fundamentalmente en cómo afianzar el predicamento humano y cómo afianzar también las capacidades de las personas para tener una capacidad de gobierno y de salir de las múltiples encrucijadas que ya entonces se veían, pero que eran infinitamente menores que las que nos enfrentamos hoy en día. En aquellos momentos el mundo tenía dos polos de influencia clarísimos que estaban en Washington y en Moscú, pero ahora los polos de influencia son muchos más y además se mueven continuamente y responden a veces a oportunidades estratégicas o tecnológicas o a capacidades de si tienen o no minerales y si tienen unas condiciones internas y también unas condiciones relacionales que les permitan moverse en este mundo continuamente cambiante. De ahí que el capítulo haya intentado varias veces acercarse a lo que nos está ocurriendo, pero ahora mucho más desde que hay una nueva administración en Estados Unidos y donde se están implantando algunas maneras que hacen que el papel de Naciones Unidas esté de alguna manera debilitándose. Todos lo vemos, nos damos cuenta de que incluso las aportaciones económicas que hacían a determinadas agencias de Naciones Unidas están desapareciendo y esto hace que ese mundo que se había construido y que algunos de nosotros que lo vimos pues al mismo tiempo que éramos unos jóvenes alevines y estábamos en el mundo universitario allá por los años 60 o 70 del siglo pasado, pues nos hacía una ilusión tremenda ver cómo se empezaban a desarrollar cartas de derechos humanos o empezaban a aparecer posiciones y reglas que permitían abrirse a esa multipolaridad y a una globalización que fue muy interesante para toda la humanidad. Hoy día ese modelo está de alguna manera, muy oscurecido, muy debilitado. Y de hecho, incluso si ustedes se fijaron, cuando hace unos días se firmó esa tregua en Egipto de cara a que el futuro de la Franja de Gaza, pues vieron ustedes dónde estaba sentado Antonio Guterres como secretario general de Naciones Unidas. Parecía que era un conserje que se hubiera sumado a la foto y quedaba allí lateralizado. De hecho, incluso Estados Unidos da la sensación de que, aunque tenga Naciones Unidas en su territorio, pues los ve como un elemento ajeno a las políticas en las cuales quieren volver a hacer América grande. Yo no me extenderé más, simplemente nos vamos a seguir viendo y le decía a los ponentes que corren el riesgo de que como nosotros pensamos a medio y a largo plazo, y esa es la filosofía del club, pues que seguramente les volveremos a invitar y les tendremos en otras circunstancias donde habrán evolucionado las situaciones y el entorno. La verdad es que el entorno en estos momentos es un entorno amenazante y donde nosotros quisiéramos ver en esta primera andanada de este ciclo en qué situación está Estados Unidos, en qué situación está China, en qué situación está la propia Unión Europea con tantas dudas y con tantas amenazas y riesgos y con tantas dificultades a la hora de la toma de decisiones para acabar con una sesión en enero hablando del sistema de Naciones Unidas y de su viabilidad en estos momentos donde algunos se olvidan de que sería bueno el encontrar consensos que facilitasen esta globalización positiva para todos. Yo me callo ya aquí, voy a ceder la palabra a Ana, que es la que se ha dedicado a buscar ponentes, a pensar en gentes que algunos de ellos, como Federico, ya han estado con nosotros. Carlos, tengo mis dudas de si ya alguna vez has estado, no lo sé. Si ha estado, Sí, fenomenal. Y a Cristina me hace mucha ilusión porque siempre que le hemos intentado traer algún debate nuestro, siempre le pasaba alguna cosa
y el periodismo tiene estas cosas que hace que no tenga la seguridad de poder asistir. Hoy la verdad es que estamos muy contentos de haberos reunido y como os decía antes, corréis el riesgo de que os volvamos a invitar porque seguro que hacéis unas exposiciones magníficas y espero que esto no conlleve a que tengáis algún desliz y tengáis alguna dificultad con la administración Trump. Los que estamos aquí tenemos pocos riesgos de tener dificultades con la administración española o con las administraciones europeas, que suelen ser más débiles y menos impactantes que que las que usan esos rotuladores negros tan impresionantes. Nada más, así que bienvenidos, muchas gracias y todo tuyo, Ana. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues bienvenidos a esta. Muchas gracias, José Manuel, porque ya, bueno, tú has ya introducido lo que va a ser este ciclo sobre multilateralismo y efectivamente arrancamos con Estados Unidos en esta era de la competencia estratégica. Para ello, bueno, pues qué mejor que los tres ponentes que tenemos hoy: Federico Steinberg, que es catedrático príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, investigador principal del Real Instituto Elcano; Cristina Olea, que es corresponsal de televisión española en Washington y vicepresidenta del White House Foreign Press Group; y Carlos Hernández Echevarría, que es director adjunto de la Fundación Maldita.es y también profesor asociado de periodismo internacional en la Universidad Carlos III. Bienvenido a los tres, muchísimas gracias por estar aquí y a todos los que os habéis apuntado también esta tarde, que como normalmente estamos encantados con todos los asistentes porque sois muy participativos y mandáis muchas preguntas. Pues nada, recordaos que vamos a tener una charla al principio de 1 hora entre todos y que luego abriremos el turno de preguntas, que las podéis mandar por el espacio de Zoom de preguntas y respuestas, pero que bueno, que no tenéis por qué esperar esa media hora para ir mandándolas, que yo tendré un ojo también puesto en el chat, porque si llegan preguntas que estén vinculadas con alguna de las cuestiones que estamos tocando en ese momento, pues la pescaré del chat y se la formularé a los ponentes. Si queréis que alguna de ellas vaya específica para alguno de ellos, pues indicadlo también. Y lo que os agradecería muchísimo es que las preguntas fueran todo lo directas y concisas posible, porque eso me ayuda muchísimo a gestionarlas mejor y de esa manera podemos abordar un mayor número de ellas. Dicho esto, Cristina, por cierto, comentaros que se va a tener que marchar un poquito antes porque, como comentábamos, es lo que tiene el periodismo y esa información diaria, pero bueno, en el ratito que tendremos, pues podremos sacarle todo el partido posible. Así que bueno, dicho esto, voy a empezar contigo, Federico, mi primera víctima para empezar el debate. Para encuadrar un poco, en cierta manera, en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? De cambios en el orden internacional, te quería preguntar que, aunque esto da para muchísimo, daría para un libro y para más, al menos tú, seleccionando cuál crees que son los cambios más importantes que están definiendo el orden internacional y cuál es el papel de Estados Unidos en en este nuevo contexto multipolar. Muchísimas gracias al club, a José Manuel, a Ana por la invitación y voy directo al grano y breve. Yo creo que estamos en un momento de transformación estructural del orden internacional y en lo que más nos concierne para este debate tenemos que pensar que antes del mundo, digamos, multilateral, que podemos decir que estuvo vigente o que todavía está vigente, pero que empezó después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo su apogeo máximo tal vez en la esfera económica después de la caída del muro de Berlín, con lo que se llama momento unipolar de poder estadounidense, pero sostenimiento de las instituciones internacionales de cooperación, que básicamente nos decía que había estados soberanos, pero que por encima había una especie de estructura de derecho internacional, de multilateralismo, de reglas, que a los europeos en particular nos gusta mucho, y que eso permitía una visión bastante estable. Este periodo tuvo conflictos, tuvo guerras, sin duda, pero fue un momento de crecimiento económico, de resolución de los conflictos, a veces por una vía, la mayoría de las veces por una vía razonable, con Naciones Unidas en el centro, con la globalización económica, etcétera, etcétera. Antes de eso, teníamos un mundo que los teóricos de relaciones internacionales llamamos plenamente westfaliano, o sea, estados-nación
y punto, sin ningún sustrato supranacional de reglas y cooperación, donde lo que manda es lo que se llama el equilibrio de poder, ¿no? Es decir, yo llego hasta donde puedo y si no voy más allá es porque tengo miedo que el otro me pegue más fuerte. Y ahora estamos entrando en otra cosa, que esto es resultado de la multipolaridad global, del auge de China, del auge de otros países emergentes, del declive relativo de Occidente y el aumento del peso de Asia, de cambios estructurales en la economía global, podemos hablar de esto, pero aquí básicamente tenemos a un Estados Unidos que ya no quiere saber nada del multilateralismo y a una China que considera que aunque nos habla el lenguaje de la cooperación multilateral, el concepto de los chinos del multilateralismo, la cooperación y la soberanía no es el mismo que tenemos en Europa. Por lo tanto, hay una aceptación solo parcial porque hay una visión mucho más del auge de China, de cierta coerción económica hacia otros, de un imperialismo económico que no tanto territorial, más ambiguo. Pero no nos engañemos, esto no es exactamente una vuelta al mundo de Westfalia, es otra cosa. Y aquí, evidentemente, el papel de Estados Unidos, y termino con esto, es muy diferente en la medida en la cual, aunque esto también está en transformación, habrá que ver si hay alguien después de Trump y quién es. Lo que tendremos es que ver estas nuevas prácticas donde el proteccionismo, el aislacionismo, el mundo de áreas de influencia, que es como concibe Estados Unidos la política exterior, digamos, termina rompiendo lo que solemos llamar orden liberal multilateral basado en normas, a qué da paso. Y un último punto, entender que la erosión del orden liberal multilateral tiene sus bases en temas internos de cada país, es decir, en las elecciones, las votaciones a los partidos de los extremos que no quieren ese viejo orden y al auge de potencias como China que tiene una visión radicalmente diferente de la política internacional y de las relaciones sociales. Gracias, Federico. Cojo algunas ideas. De China ya ha salido, por supuesto, el trumpismo también, o sea, cómo está llevando a cabo la política exterior la administración Trump. Cristina, te quería preguntar, tú que conoces muy bien el país, además, ¿este repliegue estadounidense del multilateralismo lo ves más como un fenómeno únicamente ligado al trumpismo o crees que refleja una transformación más profunda del país que puede trascender a esta propia administración? Hola, bueno, lo primero es saludaros y deciros que bueno, me pilláis en Chicago haciendo reportajes sobre las redadas y porque yo paso mucho tiempo en la Casa Blanca, pero bueno, luego también me gusta contando lo que dice Trump, pero también luego me gusta salir un poco a la calle y contar lo que hace, ¿no? Contar pues los efectos. Perdona, que me he quitado yo el audio. Ahora. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Vale, os quería decir que estoy justo en un lobby de un hotel y que espero que la conexión sea bastante estable como para que me podáis escuchar y no paráis. Y yo hoy, pues me gusta un poco poner los pies en la tierra de Estados Unidos, de este país, y acercaros un poco a cómo es el día a día de Donald Trump, cómo es su forma de negociar, de tomar decisiones, de relacionarse con líderes internacionales, porque esto también nos dice mucho de cuál es el papel que está jugando ahora mismo, ¿no? en política exterior y nos dice mucho del trumpismo. Trump lleva 9 meses en la Casa Blanca, pero nos parece que lleva un siglo, ¿no? Ha dado un vuelco a todo, dentro y fuera. Y fuera también. Y pues es un poco el gran protagonista ahora mismo, ¿no? En la escena internacional. No hay más que ver todo ese desfile de líderes mundiales que vienen aquí a la Casa Blanca, muchos de ellos intentando agradarlo, rendiendo pleitesía, algunos de una forma más explícita que otros, ¿no? Pero hemos visto a todas estas personas que lo están nominando en público para el Nobel de la Paz, a los que le echan imaginación y creatividad y se inventan regalos y cosas que le puedan agradar, ¿no? El otro día vino el líder canadiense y le decía, me he puesto la corbata roja por ti. El canciller alemán le trae una placa enmarcada del certificado de nacimiento de su abuelo en un pueblo alemán. A Zelensky lo hemos visto que al final acabó poniéndose el traje, ¿no? Después de aquella reunión que fue un desastre. Todo el mundo está un poco pendiente de Donald Trump y a él lo hemos visto
negociar y relacionarse en la escena internacional más quizás como el magnate inmobiliario que era, que como un presidente de Estados Unidos, ¿no? Con amenazas, las amenazas de los aranceles, con una gran imprevisibilidad. Es muy difícil saber lo que va a hacer. Dice una cosa hoy, mañana cambia. Una forma muy poco ortodoxa de negociar, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con la tregua en Gaza, cuando él mandó no confió en diplomáticos tradicionales, sino en hombres de negocios como él, ¿no? Para mandarlos ahí a Oriente Medio con una misión clarísima del jefe que era consígueme un sí, hazme un anuncio, ¿no? El anuncio, la tregua, cuando todavía estaban ni cerrados los detalles, ya no digo de la segunda fase, que eso está todavía todo por negociar, pero ni siquiera estaba cerrado los detalles de cómo iba a ser esa liberación de rehenes, de cómo iba a ser ese alto el fuego, y ya él lo anunció y ahora estamos viendo pues la fragilidad, ¿no? De esa tregua que no estaba acabada de cerrar en los detalles, ¿no? Esa forma de negociar de yo anuncio el sí y luego ya me dedicaré a cerrar lo demás. Y todo esto pues se está manteniendo en vilo al mundo, ¿no? Llevamos 9 meses un poco en vilo. Hoy mismo, por ejemplo, visto, el mundo estaba esperando esa noticia de se va a reunir con Xi Jinping y llega a un acuerdo y eso pues nos da un poco de tranquilidad en esta guerra comercial. Y sí, eso ha ocurrido, pero al mismo tiempo, poco antes de esa reunión, estaba también Trump lanzando un mensaje de voy a volver a hacer pruebas con armas nucleares, con lo cual se amaina un poco un conflicto, por un lado crece otro. Pero en todo esto siempre hay una cosa, dentro de toda esta imprevisibilidad, con Trump hay una cosa segura y es el proteccionismo, ¿no? Él llegó a la política con ese mensaje proteccionista. America First, de Estados Unidos primero, el aislacionismo, el proteccionismo, y quizás en este mandato ha doblado un poco la apuesta para empezar la guerra comercial, ¿no? Con esos aranceles que son pues, los mayores que hemos visto, esas amenazas de aranceles en invierno, ¿no? Y ya ¿esto es solo Donald Trump o hay algo más? Pues hay algo más, y es que el proteccionismo, el aislacionismo, yo creo que cada vez es más popular en Estados Unidos. En 2016, 2018, 2020, en todas esas elecciones, el primer ciclo de Donald Trump, cuando se presentó por primera vez a la Casa Blanca, las legislativas, cuando se presentó por segunda vez, nosotros íbamos, por ejemplo, a sus mítines y le preguntábamos a la gente ¿qué te gusta de Donald Trump? ¿Por qué lo vas a votar? Y la gente decía la frontera y la economía, la frontera y la economía, la frontera y la economía. En cambio, en estas elecciones, en 2024, hemos ido a preguntar a la gente ¿por qué vas a votar a Donald Trump? ¿Qué te gusta de Donald Trump? Y había una cosa que nos decían todos o casi todos y era Donald Trump le va a cortar la ayuda al exterior. Esa idea ha calado muchísimo, es una idea muy popular. En la CEPAC, que presume de ser como la mayor conferencia de políticos conservadores del mundo que se celebra aquí cada año y que se ha convertido un poco en un foro del trumpismo, Cristina, ahora te perdemos. Yo no sé el resto cómo te oye. Vale, lo intento. Si quieres, ¿me estáis oyendo ahora o...? Sí, ahora sí te estamos oyendo, sí. Ha habido un momento que se perdía, se robotizaba tu voz y te pues perdíamos. Intento recuperar esta idea, terminar y luego intento conectarme desde el móvil, que quizás para la siguiente pregunta, ¿no? Lo que os decía es que todo ese proteccionismo y ese aislacionismo se ha vuelto muy popular. Es una idea muy popular en Estados Unidos y escuchamos a muchos votantes de Trump, era una de las cosas que más les gustaba de él en esta campaña electoral, ¿no? Y cuando hemos ido visitando, por ejemplo, cada año la CEPAC, que es un foro de políticos conservadores, otros años los mensajes eran más relacionados con guerras culturales o con la frontera, con la inmigración, pero, por ejemplo, en 2024 vimos que allí muchos de los stands eran sobre la ONU, sobre la OTAN, eran para pedir que Estados Unidos se fuese de la ONU, que se fuese de la OTAN, que dejase de financiar ayuda al exterior o conflictos en el exterior. En 2025 igual. También muchos de los mensajes eran dejemos de darle ayuda a Ucrania, ayuda militar a Ucrania, dejemos de dar ayuda, cooperación al desarrollo. Esa es una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca, cortar la cooperación exterior, desmantelar la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Y eso, por mucho que haya indignado a muchas personas, pero es una idea popular, es una idea que mueve votos y que gusta mucho a la gente. Y yo creo que va más allá de Donald Trump, es una idea que ha calado.
Muchas gracias, Cristina, por contarnos todos esos insights y toda esa información que también se consigue mucho, pues eso, trabajando en terreno como lo haces tú. Paso contigo, Carlos, ya vinculándolo también un poco con China, que además tenemos el super gancho de actualidad con esa reunión que ha habido entre Xi Jinping y Trump. Y te quería un poco preguntar un poco cómo ves esa reunión y hasta qué punto crees que esta política de presión o casi de chantaje económico que, que utiliza Trump y que le funciona en cierta manera con algunos actores globales, si crees que está funcionando también con China o no le funciona también con China, teniendo en cuenta que sus economías, aunque no les guste a ninguno de los dos, pero siguen muy interconectadas. Y luego, además, yo también tengo la sensación que, igual que Europa, me da la sensación de que no estaban tan preparados para esta segunda llegada para esta segunda administración Trump. Sí que veo que China estaba como más preparada, más mentalizada y como que sí que tenía una estrategia sabiendo un poco lo que se venía. Entonces, ¿hasta qué punto crees que la política, a lo mejor esa de presión y de chantaje que sí que se utiliza con Europa y que quizá funciona mejor, cómo la ves con China? Bueno, y un poco enmarcado a cómo has visto los resultados de este encuentro que ha habido hace nada. Bueno, muchas gracias. Lo primero a Ana y a José Manuel y al club por invitarme otra vez. Me parece interesantísimo el tema de China, porque Donald Trump tenía, antes de ser candidato, antes de subirse, ¿no?, a la escalera mecánica dorada, tenía dos cosas que le importaban en la vida en lo que tiene que ver con de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Solo dos temas, que eran los aranceles y China. Yo lo que le he escuchado antes de ser candidato ha sido principalmente tener esta visión del mundo de que que es tan popular, ¿no?, en tantos países, de los chinos nos comen. Esta gente nos ha engañado, nuestros negociadores son estúpidos y los chinos nos han comido la tostada completamente. Que como todos los grandes, digamos, argumentos de brocha gorda, tiene, por supuesto, una parte de verdad. O sea, pues, obviamente que Donald Trump, yo tengo la sensación de que cuando él habla de hagamos América grande otra vez, está hablando de los Estados Unidos de la posguerra mundial, todos sus rivales industriales están totalmente aniquilados y es el único referente y puede tener una sociedad de bienestar, digamos, porque no hay grandes potencias industriales más que Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que China es una de sus grandes obsesiones. De hecho, el papel de, o sea, Peter Navarro, su asesor principal en temas de comercio, es una persona absolutamente, o sea, que ya era un halcón de China hace 20 años. O sea, no, es una de las pocas cosas donde es consistente. Lo que pasa es que yo creo que Trump tiene también, como tú mismo decías, esa imagen de sí mismo del gran negociador, el que entra en la habitación y los descoloca a todos. Entonces, ¿cómo le coloca esto con China? Yo pienso que hay hay una ventaja competitiva que tiene Trump, que es que está dispuesto a todo y es totalmente imprevisible. Que son dos cosas que no tienen los líderes mundiales. ¿Creo que eso es un neto positivo? No necesariamente, puede llevarte a la destrucción, pero es la realidad que son dos cosas que él tiene que nadie más tiene. Cuando él va a una cumbre, el porcentaje, todos nosotros probablemente hemos cubierto como periodistas o estado trabajando en cumbres internacionales y hemos visto que, digamos, el 99,9% de lo que es la reunión, pues el 95% lo lleva un equipo de Sherpas y aquello, digamos, el margen de la sorpresa no es tan amplio. Y con Donald Trump eso no pasa. Entonces, creo que China está en una posición ciertamente más incómoda o más imprevisible porque está Trump en la Casa Blanca. Sí, pero también creo que Trump no tiene tiene un objetivo, sí, la primacía estadounidense, el renacer industrial, pero tiene un plan para llegar allí. Mi impresión, y yo empecé a ir a sus mítines cuando se presentó la primera vez, mi impresión es que no tiene un plan. Entonces creo que su relación con China está dominada por esa tensión que tú misma referías de dos países que tienen que objetivamente tienen unas esferas económicas que necesitan de que esa relación siga ahí y siga funcionando y haya un comercio, pero hay uno de los interlocutores es un líder completamente imprevisible, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho cómo evoluciona esa disposición, porque todo este giro asiático que ha querido hacer la administración estadounidense desde Obama, que es una cosa bipartidista, o sea, la idea de gastamos muchos recursos
en ver qué va a pasar con Rusia en Europa y en Oriente Próximo, cuando nosotros deberíamos estar hablando del liderazgo global contra China, ¿no? Yo creo que Trump es consciente de que quiere dar esa batalla, pero solo tiene, en mi impresión, una herramienta, que son los aranceles para toda la política exterior. Entonces, cuando tú solo tienes un martillo, solo ves clavos. Me da la sensación, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo de las consecuencias de eso? Que cuando toda tu... Que lo que realmente necesita el bienestar económico o unas relaciones económicas ordenadas es cierta certidumbre, eso con Trump nunca va a pasar. Tú puedes llegar hoy a un acuerdo y pasado mañana hay algo que le ofende el asunto de las tierras raras es el último ejemplo, o que, yo qué sé, la Unión Europea haga unas condiciones de moderación en las redes sociales que le disgusten y todo lo que tú has pactado vuelve de nuevo sobre la mesa, aranceles del 50% y vuelta a empezar, ¿no? Entonces, ciertamente una cosa muy diferente. A mí, sin embargo, dentro de toda esta batalla, y con esto acabo, casi la parte más interesante me parece que le abre una puerta geopolítica inmensa a China y no solo a China, para impulsar un discurso que ellos llevan muchos años impulsando, que es el Occidente es disfuncional, Occidente no es, sí, yo soy autoritario, pero Occidente no es mucho mejor. Y además yo te preveo, mi sistema funciona mejor y me hago un hospital de pandemias en un mes. Y tal. Yo creo que ese discurso a escala global se ve enormemente beneficiado por lo que es Donald Trump y por los vacíos que constantemente deja Donald Trump, como los que ha anunciado José Manuel antes en las instituciones internacionales, por poner solo un ejemplo. Porque, es duro decirlo, pero con todas sus limitaciones, probablemente hay muchos líderes en el mundo, en el sur global, que hoy dicen, China es un aliado más previsible y más estable y con una visión más a largo plazo que Estados Unidos. Y eso es un cambio para mí absolutamente brutal. Gracias, Javier. Has lanzado ya muchas cosas y voy a ir tirando de ahí, pero justamente ha entrado una pregunta de Enrique Banda, de algo que has mencionado tú, Federico, y por eso te dirijo la pregunta, de que has comentado que por qué China ve diferente el multilateralismo. Entonces, bueno, a ver si podías un poco explicar esto para Enrique y para toda la audiencia. Y luego yo te añado, aparte de esa, otra que tenía aquí, que ya se vincula un poco con lo que estaba hablando Carlos, que es cómo está contribuyendo el repliegue de Estados Unidos y su cierta pérdida de autoridad moral para la consolidación de los regímenes autoritarios en otras partes del mundo. Sí, perfecto. Antes, un comentario sobre lo que le ha dicho Carlos, que me interesa Sí, muchísimo, y simplemente puntualizar. Yo estoy de acuerdo en que la manera de negociar de Trump es muy diferente, pero yo aquí lo vería como el matón de patio de colegio, ¿no? Entonces, al matón de patio de colegio le funciona muy bien con los débiles o con los dependientes. Entonces, tú vas a la Unión Europea y como sabes que de momento el paraguas de seguridad y Ucrania pues es complicado de reemplazar, pues puedes sacar lo que consideras en el acuerdo comercial. Por otra parte, los aranceles son malos para los consumidores americanos, pero bueno, parece que nos hemos olvidado de todo lo que se estudia en primero de economía, pero dejemos eso de momento, ¿no? En cambio, con Putin y con Xi esto no funciona. Porque el matón de patio de colegio, cuando va de farol y el otro es paciente y es grande y tiene resistencia al dolor mucho mayor, y tanto Putin como Xi la tienen, no hace falta explicar por qué, pues no le funciona. Entonces, Putin no va a parar la guerra en Ucrania, que es lo que quiere Trump, y Trump de momento pues va dando bandazos. Y Xi Jinping ha entendido esto que se llama aquí en Washington, que tiene escalation dominance, ¿no? O sea que en la escalada de respuesta a la guerra comercial tiene herramientas que hacen más daño, porque aunque China tiene más ventas a Estados Unidos que al revés, China vende algunas cosas que son insustituibles, las tierras raras, los componentes farmacéuticos para las medicinas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues lo que hemos visto, yo creo, es una escenificación de una tregua de un año, tal vez, en que no nos vamos a hacer tanto daño, pero vamos, yo creo que mientras que en la administración Trump hay mucho China hawk, o sea, gente que quiere ser más dura con China, y Biden era muchísimo más estratégico y consistente, porque los controles de exportación de octubre del 22 le hicieron muchísimo más daño a China que ponerle aranceles del 50% en zapatillas.
Trump quiere un acuerdo, quiere TikTok y quiere vender la foto, ¿no? Y por lo tanto, pues China está más tranquila o más cómoda en esa negociación, aunque la situación, no lo olvidemos, esta es una rivalidad estructural que va a durar todo el siglo XXI. O sea que las pausas van a ser breves, ¿no? Brevemente sobre los derechos, los temas de cómo lo ve China. A ver, China no tiene la concepción de los derechos humanos universales que tenemos en Occidente. Entonces, bueno, puede firmar documentos, prefiere firmar los más ambiguos y en última instancia China no está de acuerdo en que nada supranacional pueda influir sobre su soberanía. Los países europeos estamos muy acostumbrados a que cuando Bruselas dice algo, pues lo cumplimos, porque Bruselas somos nosotros, pero son otros, pero es el conjunto mejor que lo que diríamos nosotros. Y en España en particular, pues no tenemos problema en que venga el Tribunal Europeo de Justicia y diga que hay algo que hemos hecho mal, vamos y lo cambiamos. No tenemos ningún inconveniente. China no. Bueno, Reino Unido tampoco y por eso fue el Brexit, ¿no? Pero vamos, en principio la visión china es distinta. China es una visión de soberanía nacional westfaliana de 1648 pura, donde hay una especie de adornado de multilateralismo donde pueden utilizar estratégicamente algunos elementos para ganar una batalla de poder blando, donde todavía son débiles, y de legitimidad de su sistema en un contexto, digamos, muy fluido del sistema internacional, ¿no? Pero yo subrayaría que China en última instancia no está dispuesta a que haya encima de su soberanía nacional nada, ¿no? Y por último, preguntabas por el repliegue de Estados Unidos para los países autoritarios. Pues efectivamente, es decir, esto es o sea, lo vemos en las cumbres. Trump está mucho más cómodo con los líderes autoritarios de Oriente Medio que con las democracias europeas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto lo que hace es que, bueno, hay un elemento de negocios fundamental, porque está entrando mucho dinero en Estados Unidos de estos países del Golfo, y de hecho la economía americana va mejor de lo que muchos pensaban que iba a ir, y yo creo que va a seguir yendo relativamente bien. Vamos a ver si hay una burbuja en el sector tecnológico o no. Hay todo un tema muy interesante que podemos tratar de cómo la camarilla de los tecnobros está al servicio de la administración por primera vez y no las empresas dictándole a la administración lo que quieren con el lobbying tradicional que había en Estados Unidos. Es un cambio sustancial y claramente hay una legitimación de los regímenes autoritarios por el hecho de que Estados Unidos dé un paso atrás, ¿no? Eso está claro. Gracias, Federico. Cristina, continuamos contigo. A ver ahora si tu conexión es mejor, que ojalá que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues también siguiendo un poco de China, cualquier elemento que quieras complementar a lo que estábamos hablando, y quería añadirte la cuestión de Rusia, ¿no? Que como decía Federico, pues China y Rusia son huesos duros, y también si nos podías contar un poco cómo estás viendo, cómo está evolucionando la relación entre Washington y Moscú en este nuevo contexto político, al menos los elementos más importantes. Y también un poco lo que tú nos cuentas al final del terreno, también esa percepción del pueblo estadounidense, tanto de China como de Rusia. Bueno, es verdad que el foco en política exterior, y ya lo habéis mencionado ahí, ¿no?, de Estados Unidos ya se había ido cambiando antes de Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en defensa, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues el ejército estadounidense estaba un poco diseñado con el objetivo de proteger a Europa, de proteger el flanco oeste, ¿no? Y eso pues ha ido cambiando ya desde los tiempos de Obama. Estados Unidos empezó a mirar al Pacífico. Biden quería mirar también al Pacífico, quería dejar de pensar en Rusia, ¿no?, como rival tradicional y fijarse en la competencia con China, pero llegó la guerra de Ucrania y eso lo cambió todo un poco, ¿no? Si os acordáis de Biden al principio, los países europeos estaban un poco decepcionados, ¿no?, cuando ganó las elecciones. De repente perdió Donald Trump, que les había estado mirando por encima del hombro durante 4 años en su primer mandato, que los había estado ninguneando, que amenazaba con salirse de la OTAN. Llegaba Biden, estaban muy contentos y lo primero que hizo Biden fue hacer el pacto de los submarinos, el AUKUS con Australia y el Reino Unido, pasando de Francia. Lo primero que hizo fue también ningunear un poco a los aliados europeos. Pero ¿qué pasó? Llegó la guerra de Ucrania, eso lo ha cambiado todo, ¿no?, y revitalizó a la OTAN. Ha llegado Donald Trump y vemos también que su foco no es Europa, su foco es el Pacífico, la competencia con China
Latinoamérica en defensa también lo estamos viendo, la frontera y la seguridad exterior, ¿no? La seguridad interior, perdón, redirigir el ejército aquí dentro, ¿no? También tiene una visión proteccionista de todo, ¿no? También de la defensa. Ya lo habéis comentado, cómo Donald Trump, su relación con los líderes internacionales parece que a veces está más cómodo con líderes autoritarios que con las democracias europeas, por ejemplo, ¿no? Y su relación con Rusia, que me preguntabas, bueno, a Trump, desde que ha vuelto en la Casa Blanca, lo hemos oído una y otra vez repetir que él se lleva muy bien con Vladimir Putin. Y eso a pesar de que Putin no le está dando lo que él quiere. Él quería llegar, su papel en el mundo lo presenta un poco como el de un hombre de negocios que es capaz de cerrar tratos y atraer inversiones para Estados Unidos, ¿no? Como si esto fuera una gran empresa y yo soy capaz de cerrar tratos, cerrar acuerdos de paz y también dinero, traer dinero a Estados Unidos. Con Putin lo hemos visto acercarse, tratar de hablar con él muchas veces, hablar también de acuerdos económicos cuando acabe la guerra. Con Putin ha hablado mucho también de cerrar tratos en la posguerra. Y a pesar de que Putin no le ha dado lo que él quería, lo que él prometió, que es veréis cómo llego yo y soy capaz de acabar con esta guerra, Trump sigue tratándolo con esta deferencia, ¿no? Hemos visto cómo se acercaba y se alejaba en numerosas ocasiones, ¿no? Cuando hemos visto también expresar cierta frustración cuando veía que Putin realmente no quería negociar. Se fue a Alaska a hablar con él, ahora tenía el plan de irse a Hungría a hablar con él. Ha prometido una y otra vez que castigaría a Rusia si Putin se negaba a negociar. El primer castigo que le hemos visto dar son estas sanciones recientes, ¿no? Lleva 9 meses prometiendo esto sin hacerlo. Ahora, por primera vez, ha puesto unas sanciones sobre las petroleras rusas. Y bueno, hay bastante incertidumbre ahora sobre cuáles pueden ser sus próximos pasos en esto, ¿no? Porque él lo que ha dejado claro es que él no se quiere seguir gastando dinero en Ucrania. Y ese es un mensaje que aquí, en Estados Unidos, es muy popular, ha calado mucho y es... yo diría que no hay marcha atrás fácil en eso. Donald Trump es un político que siempre ha sabido conectar muy bien con los agravios, con los enfados de la población. Si en su primer mandato conectó con el enfado de toda esa América blanca, conservadora, que veía que su mundo cambiaba demasiado rápido, que le asustaba la diversidad, la inmigración, la deslocalización de las fábricas, todos esos obreros que veían que los puestos de trabajo se van a China, conectó con todos esos enfados y esos agravios, ahora también ha sabido conectar con otro agravio que es el de, es que le estamos dando, somos tontos y le estamos dando dinero a otros países y nos estamos quedando nosotros sin él. Y en eso también está Ucrania, ¿no? La ayuda militar a Ucrania. Incluso en tiempos de Biden, cuando llegó aquí Zelensky la primera vez, lo recibieron como un héroe en Estados Unidos, ¿no? Cuando llegaba las últimas veces en campaña electoral, nadie quería hacerse la foto con él. Los congresistas, nadie quería salir con él, porque era la persona que, a ojos de muchos estadounidenses, le estaba quitando millones a Estados Unidos. Ahora Trump ve su relación con Ucrania de una forma mucho más transaccional. Pues ahora yo voy a vender armas a la OTAN, me las van a comprar, voy a ganar dinero y luego ellos ya si acaso les dejo que se las den a Ucrania. Y además con Ucrania lo que me interesa es firmar algo de minerales, firmar algo de inversiones, hablar también de inversiones con Rusia. Es una visión como mucho más transaccional. Y él busca un alto el fuego, busca un anuncio, busca un sí rápido como el que ha conseguido en Gaza, que veremos luego en qué queda. Y el problema es que con la guerra de Ucrania lo tiene más difícil porque Putin no depende de Estados Unidos como depende Netanyahu, ¿no? No le va a decir que sí a un sí rápido porque en un momento se pueda sentir presionado y luego ya veremos. No tiene esa necesidad de darle ningún sí, ¿no?
Gracias, Cristina. Seguimos. Quería tocar antes de meternos un poco en el tema de la situación de la democracia en Estados Unidos y el impacto que tiene eso también hacia afuera. Quería preguntarte, Federico, también por tocar un poco potencias emergentes, el sur global, etcétera, ¿cómo está afectando el reposicionamiento del llamado sur global a la capacidad de Estados Unidos para articular alianzas y para mantener su influencia en el sistema internacional? Bueno, lo ha comentado un poco Carlos, ¿no? Estados Unidos está en repliegue y eso deja unos vacíos, deja unos espacios que en relaciones internacionales, digamos, los ocupan otros, ¿no? Y además Estados Unidos en general no tiene intención de tener aliados. Tiene una visión que combina el aislacionismo con el neoimperialismo, especialmente en su área de influencia, que ellos consideran que va desde Groenlandia hasta la Patagonia. Y por lo tanto, bueno, pues, ¿cómo le vas a decir a Canadá que te apoye en alguna empresa exterior si le dices que quieres que deje de ser un país y sea anexionado y sea el Estado 51, ¿no? Entonces, yo creo que está, de algún modo, haciendo muy explícito que está poco interesado. Y que además tiene una visión más de dominación. O sea, el objetivo en Venezuela es muy claro, es un cambio de régimen. Y después lo que no queda muy claro es hasta qué punto, por ejemplo, en Taiwán habría una defensa de Taiwán en caso de una invasión o de un bloqueo chino. Y después, al mismo tiempo, hay algunas dependencias que se mantienen, es decir, como sabemos, la europea, pero también ha renovado el acuerdo AUKUS de seguridad nuclear con Australia. Es decir, de algún modo con el Golfo tiene buenas relaciones, pero son muy transaccionales. Entonces, no creo que, como habéis mencionado al principio, esta idea de ir con aliados para enfrentar el auge de China, que es lo que más preocupa y que es bipartidista en Estados Unidos, él no lo está haciendo por el momento. Gracias, Federico. Carlos, si te parece, continuamos un poco con el tema del estado de la democracia en Estados Unidos y eso cómo impacta, cómo refleja en el exterior. ¿Hasta qué punto la polarización política, la desinformación, además de que algo que tú también trabajas, y el descrédito institucional están afectando a la capacidad de Estados Unidos realmente para ejercer un liderazgo moral y un liderazgo en el escenario global? Bueno, yo creo que enormemente. Yo creo que enormemente. Si hay un talento que tiene Donald Trump, como decía Cristina, es que es una persona que tiene un olfato maravilloso para conectar con las frustraciones de la gente. Y yo creo que si algo hemos aprendido de la desinformación en los últimos 10 años es que una persona que es capaz de apelar a lo que tú sientes es un comunicador mucho más eficaz que la persona que trata de apelar a tu racionalidad. Yo creo que no hay mejor ejemplo de esto que lo que hemos estado hablando. Tú puedes hacer, no quiero hacer como, ¿sabes? Como el arquetipo de ir a un granjero de Iowa, no, voy más allá, a cualquiera, al votante en general en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que si tú le dices, yo qué sé, en tu comunidad no hay dinero para arreglar los colectores de agua y estás bebiendo agua con plomo, por poner un ejemplo que pasa, eh, y nos estamos mientras tanto gastando en Ucrania X millones, yo creo que es un argumento que funciona obviamente mucho más fácil que no verás. Hay un orden surgido de la posguerra que aunque a ti te parezca que es muy caro de mantener, es un orden diseñado por Estados Unidos en beneficio de Estados Unidos y esto tiene un sentido macroeconómico y estratégico porque permite a Estados Unidos hacer, pues, que nosotros mismos, según lo formulamos, la complejidad de eso no tiene absolutamente nada que ver. Y sobre todo yo creo que Donald Trump ha sido enormemente efectivo. No quiero personalizar en él tampoco porque no es una cosa que le llegue solo a él, ¿no? que venga solo de él. Pero ha sido tremendamente efectivo en la destrucción de intermediarios. O sea, si hay algo que para mi gusto caracteriza el Partido Republicano moderno, es decir, MAGA, la realidad de los votantes republicanos, no digamos del establishment ya medio desaparecido del partido, es el rechazo de la figura del experto, del mediador, de las instituciones de confianza. Entonces, eso pueden ser los medios de comunicación, los comités científicos. Hemos asistido a una demolición, y estamos todavía asistiendo a una demolición total de lo que han sido los mediadores, digamos, lo dirían los estadounidenses, los adults in the room, como la gente que te dice, digamos,
tu intuición es decir, no nos gastemos este dinero, pero aquí estamos nosotros, que el Partido Republicano ha sido esto, internacionalista desde la Guerra Fría, en esa explicación de esto es muy caro de mantener, pero nos beneficia. Donald Trump y todo lo que supone para el Partido Republicano ha destruido eso completamente. Es una persona que ha apostado con mucho éxito por una comunicación absolutamente directa con los votantes. Yo paso de los medios, yo paso de las convenciones, yo no paso por el aro de nadie y yo me comunico directamente. Y todos esos mediadores, toda esa gente, estaba ahí en el primer mandato de Trump. Pues en el primer mandato de Trump, al final, su portavoz primero era, aunque estuviera haciendo el ridículo en ojos de muchos, era Sean Spicer, que era el antiguo jefe del Partido Republicano a nivel nacional y venía del establishment. Y Reince Priebus, que era su primer jefe de gabinete, era una persona totalmente que no había que explicarle el valor estratégico de que Estados Unidos mantuviera X divisiones en Alemania. Es una cosa tan natural como la gravedad. Pero todo eso ha desaparecido. Ahora tenemos a Donald Trump, no solo con todo el, digamos, con su liderazgo y lo que él marca como camino, sino rodeado de una serie de creyentes absolutos en que no tiene por qué haber límites a lo que Donald Trump puede hacer, ni al, digamos, los tabúes que se pueden romper. Por eso cada día vemos un tabú diferente roto. Tropas en las calles, se llama lo X, ¿no? Entonces a mí esto me parece que tiene todo que ver con la idea de construirte un discurso, acabar con los discursos alternativos, polarizar totalmente a la gente. Yo creo que cada vez que Donald Trump obliga a la mitad del país a comulgar con ruedas de molino, es decir, les ponen una situación donde tienen que elegir entre decir, dejo de apoyar a Donald Trump o le sigo apoyando pero tengo que negar la realidad, que es una situación que vemos todos los días. ¿Por qué se intenta dar tantas versiones alternativas sobre lo que él hace? Cuando la realidad de lo que él hace es que ha insultado o que ha pasado o que ha corrompido. Si tú aceptas esa premisa, tienes que dejar de votarle. Y hay mucha gente en el país que prefiere no aceptar la premisa y comprar el discurso entero que no reconocer sus faltas, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene absolutamente todo que ver con la polarización, la atomización del consumo de información, el hecho de que haya desaparecido, digamos, esa clase dirigente del consumo de información que eran los medios tradicionales. Todo eso creo que no se puede separar en absoluto del mundo en el que estamos viviendo y las consecuencias que está teniendo a escala en Estados Unidos, pero a escala mundial. Gracias, Carlos. Cristina, continuamos contigo, un poco vinculándolo con esto, ¿no? ¿Cómo ves la situación de la democracia en Estados Unidos? Si realmente se puede hablar de un proceso creciente de descomposición y si crees que es necesario una renovación profunda del contrato social interno para, en cierta manera, reconstruir esa credibilidad democrática dentro del país. Bueno, pues yo creo que ahora mismo una de las grandes preguntas sobre el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, a solo 9 meses de su vuelta a la Casa Blanca, es si van a resistir las instituciones democráticas y la democracia estadounidense, hasta qué punto va a resistir 4 años de Donald Trump, ¿no? Porque solo llevamos 9 meses y hemos visto su desafío a todas las reglas, ¿no?, establecidas, a la separación de poderes, empezando por la separación de poderes, ¿no? Donald Trump está gobernando a golpe de decreto, declarando emergencias nacionales para hacer todo sin contar con el Congreso, ¿no? Sus aranceles los ha puesto porque ha declarado que hay una emergencia nacional en Estados Unidos, ¿no? Las expulsiones masivas de migrantes, las deportaciones express porque dice que hay una invasión, los ataques a barcos en el Caribe y en Venezuela, ataques del Pentágono, el ejército disparando a matar a sospechosos de narcoterrorismo en vez de arrestarlos, ¿no? Y llevarlos ante un juez, detener esas embarcaciones, es porque, según él, estamos en una guerra, ¿no?, con Venezuela. Esta manera de gobernar, desafiando a los jueces, desafiando al Congreso, desafiando cualquier otra institución, otra fuente de poder en Estados Unidos, no sabemos hasta dónde va a llegar. Y todo esto obviamente se ve fuera de Estados Unidos y claro que deteriora la imagen de Estados Unidos como actor, la legitimidad de Estados Unidos como un actor que puede opinar sobre derechos humanos, sobre valores, sobre el orden mundial. Lo que pasa es que yo ahí os diría una cosa, volviendo a esa idea de esos mensajes fáciles que tanto calan, ¿no?, de Donald Trump, esa desinformación de la que hablaba Carlos. Claro, Trump es un presidente que va a la ONU
va al atril de la ONU para criticar a la ONU, ¿no? Y dice ahí en el atril de la ONU, bueno, es que yo he resuelto 7 guerras, que todos sabemos que no es cierto, que él está exagerando su papel en amansar algunos conflictos, por decirlo suavemente. Todos sabemos que no es así, pero él llega allí y dice, yo he resuelto 7 guerras y la ONU, ¿qué ha hecho? La ONU no ha hecho nada y ni me ha ayudado en esto, lo he hecho yo solo. ¿La ONU qué hace? Y fijaos que no funcionan ni las escaleras mecánicas ni el teleprompter, porque además es una situación, porque es una institución ineficaz y además me están aquí intentando fastidiar. Y eso es un mensaje fácil que cala mucho. ¿Pero por qué cala? Porque ya también esa imagen de la ONU como una institución que no ha sabido resolver problemas también está ahí en la ciudadanía. Hablamos mucho de cómo Trump está erosionando y haciendo tambalearse todo ese orden mundial multilateral que habíamos establecido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es verdad que ese orden mundial ya se estaba tambaleando antes de Donald Trump, porque ese orden multilateral y todos los mecanismos que se de protección que se intentaron crear después de la Segunda Guerra Mundial para evitar otra catástrofe como el Holocausto, no sirvieron para detener el genocidio en Gaza. El genocidio estaba ahí, ¿no? Y nadie fue capaz de pararlo. Y Trump, que es un maestro en aprovechar la frustración, conectar con la frustración, con los agravios, con el desasosiego de la población, ese mensaje lo capitaliza muy bien, ¿no? Gracias, Cristina. Hablando, tú has mencionado el tema de la eficacia y quería unirlo con una pregunta para ti, Federico. Si podríamos estar entrando en una era, no sé, llamada postdemocrática, donde realmente el poder global, la eficacia, la estabilidad, incluso el control tecnológico, lleguen a pesar más que los valores democráticos, incluso que la representación política o la representación de la voluntad de los ciudadanos. ¿Cómo ves ese camino? ¿Lo ves como algo factible? Bueno, por continuar un poco con lo que ha mencionado Cristina, antes de entrar en esto, sí, el nivel de erosión democrática es alto, pero lo que es interesante es cómo no ha habido una reacción de muchos de los actores que tenían que haber reaccionado en distintos ámbitos. Y yo subrayaría algunos. Primero, el Congreso. Es muy llamativo. El Congreso lleva un mes cerrado por el lockdown del gobierno federal. Mañana, de hecho, la gente que se beneficia de las ayudas, lo que llaman food stamps aquí, los bonos de comida, la gente más pobre los va a dejar de recibir por primera vez en la historia de un lockdown, porque en las anteriores se encontró dinero. Y no tiene pinta de que se vaya a resolver, ¿no? Hablan de que a lo mejor en Thanksgiving, dentro de un mes, como la gente tiene que coger muchos aviones y los controladores están hartos de trabajar sin cobrar y van a dejar de hacer que aterricen los aviones a tiempo, pues tal vez, ¿no? Pero vamos, quiero decir, el Congreso es sorprendente porque el Congreso en la Constitución americana va primero que el presidente. Y sin embargo, el Partido Republicano está completamente capturado, ¿no?, por el movimiento MAGA. Segundo, las empresas. Es muy llamativo cómo aquí la mayoría de las empresas, y en particular las grandes tecnológicas y el sector financiero, han decidido que vale más la pena besar el anillo y así se consigue alguna excepción en algún arancel o algún contrato particular que plantear algún tipo de resistencia, ¿no? Y después, en general, yo subrayaría que hay un proceso, de acelerado de aumento del miedo. O sea, se palpa el miedo porque, por poner un ejemplo, a John Bolton, asesor de seguridad nacional en el primer mandato, que fue crítico con él, pues este verano entraron en su casa a ver si tenía documentación y hace 2 semanas lo han imputado, ¿no? Es decir, este es un mensaje realmente aviso para navegantes, que nadie se mueva demasiado, el que no quiera que se vaya. Y bueno, pues esta es una realidad bastante chocante para Estados Unidos, ¿no? Y conecto esto con lo que me preguntabas sobre el papel tecnológico. Es decir, absolutamente yo creo que, y volviendo a lo de China, creo que el elemento fundamental de la competición tecnológica, la competición entre China y Estados Unidos pasa por la parte tecnológica, por quién llega primero
a desarrollar más rápido la inteligencia artificial general, como la llaman, o hasta dónde vamos a llegar con esto. Y eso, bueno, redibuja sobre todo los elementos de la desigualdad, ¿no? Tú has dicho que hay que reestructurar el contrato social en Estados Unidos. Yo tengo mis dudas de que exista un contrato social en Estados Unidos como el que existe en Europa, porque la desigualdad y la política redistributiva en lo material no son muy significativas, nunca lo han sido, ¿no? Es más bien una idea de comunidad bueno, que bebe de algunas de las de los malos resultados a lo mejor de la época del neoliberalismo extremo, de la crisis financiera, de los agravios y después de lo que ha comentado Carlos de la desintermediación de la información. Pero básicamente aquí, cuando hablas con gente que es experta en historia americana, dices, ¿esto a qué se parece? Pues cada vez más escucho gente que dice, esto no se parece a los años 70 de Nixon, aunque Nixon es el presidente más parecido a Trump, junto con Andrew Jackson en el siglo XIX, sino tal vez a finales del siglo XIX y principios del XX, un momento de extrema desigualdad económica, parecida a la que tenemos ahora, en la que los nuevos ricos son los dueños de las tecnológicas, de hastío por las olas migratorias que hubo desde Europa desde 1800, no sé, 20, 30, 40, 50, 60, 70, donde se cierran las fronteras un poco, y donde hay un cuestionamiento básicamente y un auge nuevo auge de la doctrina Monroe aislacionista, ¿no? Y bueno, pues eso acabó regular, luego se recompuso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hacia dónde transita la democracia americana. Gracias. Y Cristina, te damos paso, que tienes la mano levantada porque además creo que te tienes que ir, así que aprovechamos para que sea tu última intervención. Adelante. Sí, justo he levantado la mano para despedirme porque estamos en medio de un rodaje y os tengo que dejar ya y siento irme antes de tiempo. Y me gustaría así apuntar una cosa, justo a lo que decía ahora Federico, el miedo, ¿no? El miedo. Sí se palpa el miedo. Fijaos, nosotros, por ejemplo, estamos aquí ahora en Chicago y aquí hay un miedo enorme entre la comunidad hispana, ¿no? Entre la comunidad latina. Hay gente que no quiere salir de casa porque tiene mucho miedo a que la arresten, tiene mucho miedo a las redadas. Ese miedo se palpa aquí en la comunidad hispana y en otros grupos de población por otros motivos, aquí dentro de Estados Unidos y fuera también. Fuera tiene que haber algo de miedo cuando estamos viendo pues ese desfile, ¿no? De líderes internacionales que vienen aquí, que os comentaba al principio, que vienen aquí a rendirle pleitesía a Donald Trump. Algo están funcionando esas amenazas constantes que él hace, la de los aranceles, la primera, cuando aquí todo el mundo intenta no agradarle o al menos no molestarle, ¿no? Eso también es un factor fundamental en toda la política de Donald Trump y en todos los efectos de sus políticas y también en la política exterior. Y con esto yo me despido. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por participar. Que vaya todo muy bien. Si me permites, Ana, súper brevemente, porque sí. me parece que esos dos conceptos que decían ahora mismo Cristina y Federico se dan la mano. Yo creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos es una lección en la fragilidad del sistema democrático. Es decir, pero no es una lección para todos a nivel mundial, porque si en lo que Estados Unidos no es que fuera que es una democracia imperfecta, claramente había una parte sustancial de la población que no tuvo derechos civiles plenos hasta los años 70. O sea, no quiero idealizar tampoco lo que había, pero quiero decir que si en Estados Unidos, que es un ejemplo de traspaso pacífico del poder desde 1860, está sucediendo esto. Si es el país que inventó hasta cierto punto los checks and balances, el hecho de que las instituciones tuvieran auditores independientes, o sea, tanto del control del poder se ha inventado en Estados Unidos y hemos visto cómo esto puede desaparecer realmente en un chasquido de dedos, sobre todo cuando está basado muchas veces en reglas que se ignoran o en un poder judicial que incluso si quiere hacer cumplir esas reglas no tiene los recursos o no tiene la velocidad suficiente para hacerlas cumplir. Donde estamos viendo que la táctica del miedo, como ha sucedido una y otra vez a lo largo de la historia, funciona, sobre todo en un país donde en general, comparado con el mundo, se vive bien. Y ya cualquier mínima transgresión tiene un castigo enorme. O sea, que esta semana, ayer, han despedido a 2 fiscales de carrera porque en un documento judicial se refirieron al asalto al Capitolio como un riot, como un disturbio. O sea, ni siquiera dijeron fue un golpe, dijeron fue un disturbio. Entonces tú ya, si no te alineas perfectamente con la narrativa que viene desde el gobierno, que te dice pues, que esa gente estaba de picnic, por poner un ejemplo,
ya te sitúa en un momento en que te cuesta tu forma de vivir y tiene consecuencias automáticas en su vida. Esto quiero decir, no por ahondar en el tema de la tecnología, pero me parece importante. Cuando tú ves que Donald Trump reúne y cita por su nombre a los líderes de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, o sea, la verdadera gente más rica y más poderosa del mundo, y esas personas que podrían comprarse una isla y irse a vivir allí, hacen cola, cada uno con, no, yo voy a crear 600.000 puestos de trabajo, no, yo 800.000, yo te regalo un iPhone de oro, yo te traigo, cuando ves esa absoluta, no sé cómo decir, no quiero llamar sin sentido porque tiene mucho sentido, pero, pero cuando ves que incluso los más poderosos se pliegan uno detrás de otro, claro, es imposible no entender que es que la estrategia del miedo está funcionando. Y a mí lo que me preocupa, yo o sea, como una persona que ha vivido allí, me preocupa que si esto pasa aquí, aparte del fenómeno de legitimación que tiene de los dictadores de todo el mundo, que no solo es que falte el sheriff que les tiraba de la correa antes, sino que además, digamos, ya los usos de un mandatario autoritario se han convertido en una cosa socialmente aceptable en lo más alto, ¿no? Quiero decir, yo siempre me quedo con una frase del primer mandato de Trump, que es cuando dentro de esa relación amor-odio que tenía con Kim Jong-un, es decir, de todos los, o sea, la caricatura, ¿no?, de un dictador, él decía, bueno, pero es verdad lo que decís, pero él cuando entra en una habitación, su gente se pone tiesa. O sea, él tiene verdaderamente una añoranza, ¿no? Digamos, una voluntad, es un admirador del autoritarismo. Entonces yo creo, a mí la gran lección es un poco pues eso, la fragilidad de esta idea en la que todos dábamos por sentado y creíamos vivir y cómo vamos hacia un punto en el que lo que hablábamos antes es aislacionismo, sí, pero no hay que confundir aislacionismo con despreocupación. Donald Trump puede no querer tener aliados, pero desde luego quiere tener clientes y quiere tener súbditos en el mundo. Entonces, esto no quiere decir que Estados Unidos se desconecte de la vida. O sea, yo entiendo que efectivamente reconoce unas esferas de influencia es que se pueden discutir o más, pero Donald Trump exige una obediencia. Su gran problema con Europa es que no respeta ni la ficción de un diálogo, ¿no? Entonces a mí me parece que es una lección para los estadounidenses, desde luego, pero es una lección para pensar en todos los países del mundo qué puedes, si vives en una democracia más o menos plena, qué harás tú el día que esto suceda. Que a mí me parece bueno, en este sentido estamos escarmentando en carne ajena. Javier, Federico, justamente nos llega una pregunta hablando del miedo y también de sectores especialmente maltratados por la administración Trump. Enric Banda nos habla de todo el tema del ámbito científico, ¿no? Del peligro que puede suponer para Estados Unidos, pues bueno, pues esa fuga de cerebros, de ese maltrato, ¿no?, a la investigación científica, sobre todo también al final de la propia competencia con China. Entonces, bueno, comentarios de cualquiera de los ponentes, no sé si alguno queréis decir algo sobre este ataque a la ciencia por parte de la administración Trump. Sí, yo antes de entrar en esto, por continuar con lo que decía Carlos, hay un compañero aquí en Georgetown, Abraham Newman, que ha escrito un artículo muy interesante sobre qué orden internacional viene y tiene una idea muy sugerente de que esto se puede parecer un poco a las monarquías europeas del siglo XV y XVI, ¿no? Es que me ha recordado con lo que ha dicho Carlos. Es decir, es un orden pre-westfaliano y es un orden en el que están los reyes, sus súbditos y las relaciones entre los distintos países, que no son tanto países, sino las monarquías de cada país, pasan por los negocios comunes, las corrupciones comunes, los matrimonios para, digamos, afianzar el poder. No digo que vayamos hacia eso, pero es una versión posmoderna a lo mejor de eso, ¿no? Y luego relaciona a los temas de investigación. Ese es el tema en el que yo estoy más sorprendido. Es decir, creo que casi todo lo que están haciendo las autoridades americanas, nos guste o no nos guste, se puede entender qué es lo que quieren, salvo pegarse un tiro en el pie en cuanto al liderazgo en investigación y tecnología. A menos que piensen que realmente los Facebook, Amazon, Apple, Palantir, Nvidia ya son tan ricos que es suficiente, ¿no? Pero bueno, aún así necesitarán contratar ingenieros
y muchos no serán americanos y si las visas H1B ya las han eliminado, pues básicamente no los van a poder seguir contratando. Y aquí hay una tensión muy interesante, Andy, por cierto, entre la parte más nativista del movimiento MAGA, los J.D. Vance o los Steve Bannons como agitadores, y los Elon Musk, que ya no está dentro, que saben que necesitan ingenieros indios listos y a ser posible que vayan al MIT y a Harvard antes de pasarse a trabajar en Nvidia, ¿no? Pero sí, realmente os puedo contar aquí en Georgetown. La preocupación es importante junto con otras universidades porque hay tres elementos muy peligrosos para ellos. Primero, el recorte de la investigación en términos generales, la escuela de medicina o, en fin, dejar de investigar contra el cáncer, pues no tiene mucho sentido. Lo mires como lo mires, aunque vayas a ir a un régimen autoritario. Después, el tema de los visados de los estudiantes extranjeros, que en determinadas universidades son muy relevantes. Y por último, bueno, pues esta idea de que sea bonito trabajar en la administración. Es que hay una cosa que a lo mejor desde Europa nos cuesta ver, pero bueno, aquí se trabaja en el sector público, pero no se hace una oposición, es otra cosa, salvo algunas cosas muy concretas, y en general el sector privado es muy flexible y paga mejor, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente se ha deslegitimado al civil servant de una manera brutal y muchos de los que trabajaban en estas universidades pues luego aspiraban a ir al Departamento del Tesoro, el de Estado, etcétera, ¿no? Así que ahí me cuesta mucho entenderlo. No sé si Carlos tiene alguna otra clave. Justamente, Carlos. Totalmente. Sí, todo lo que quieras comentar. Es que a mí me fascina totalmente. Tú lo has definido perfectamente. O sea, un verdadero tiro en el pie. O sea, hay tantas cosas, yo creo, discutibles y que son muy discutibles de cosas que han funcionado mal en Estados Unidos, que han creado desigualdades. Pero yo creo que el sistema de educación superior y su conexión con la empresa, sin ser perfecto, es el verdadero modelo de oro del mundo. O sea, un auténtico, el mejor sentido de una puerta giratoria de verdaderamente unas universidades metidas en el tejido empresarial, creando valor. Pero creo que aquí este tiro en el pie viene por un movimiento dentro de la derecha estadounidense que tenía mucho tiempo de hacer de las universidades y particularmente de la Ivy League y de las grandes, una especie de caricatura donde son centros de niños ricos, donde solo se enseñan estudios de género y antropología de la raza, y han creado un muñeco de paja al que les encanta dar y dar y dar y dar, porque es verdad que además estas instituciones, que son verdaderamente como larger than life, como la universidad donde está Federico, quiero decir, tienen un peso enorme a través de sus alumni, o sea, quiero decir, a través de gente que ha creado el centro del servicio civil, diplomático, de la gente que hace mover un país, ¿no? Pero eso es exactamente lo que el trumpismo define como el Estado profundo, que es lo que hay que eliminar. Entonces yo creo que estando muy claro que se están dando un tiro en el pie y que están destruyendo el que para mí es el gran activo económico de Estados Unidos, creo que no se dan cuenta porque ahí la guerra cultural se ha impuesto de esa manera. Y creo que se están enfrentando a una caricatura. Fíjate al final cuáles son las peleas que está teniendo con las universidades. Pues que te comprometas a tasas de admisión iguales y de profesorado igual entre republicanos y demócratas, que elimines ciertos programas de estudios de género, que no pueda haber asignaturas o estudios que tengan que ver con el fenómeno trans. Es verdaderamente una excusa que yo creo que si esto se mantiene en el tiempo, porque estas cosas destruirlas es mucho más fácil que construirlas, van a pagar un altísimo precio por esto. Es quizás para mí la clave de todo. Y quizás es una parte donde, aunque hay mucha gente que está pasando por el aro, hay una serie de instituciones que sí que, apoyadas en endowments y en dinero en su propia autonomía, han decidido plantar un poco de batalla más que yo veo que en otros sectores, pero creo que no se puede separar de la guerra cultural, la verdad. Gracias, Carlos. Y nos movemos ahora un poco, ya que no nos queda mucho tiempo, es un poco hacia dónde puede ir el multilateralismo, los grandes desafíos y oportunidades y la gobernanza global. Preguntaros un poco si creéis que
se puede caminar en cierta manera a una gobernanza global que va a estar más basada en coaliciones flexibles, en alianzas por cuestiones temáticas, más que a grandes estructuras universales. O sea, si creéis que eso es uno de los caminos por donde el multilateralismo puede reconducirse o modificarse o transformarse. Sí, a ver, yo creo que con Estados Unidos en el ámbito multilateral no se puede contar de momento, en los próximos 3 años, y después ya veremos, pero mucho menos que antes en todo caso. Eh, y luego creo que lo que puede ocurrir es que en determinados ámbitos se pueda replicar algo que sostenga cierta cooperación. Y yo estoy pensando, por ejemplo, si miramos al comercio internacional, pues Estados Unidos es el 15% de las exportaciones mundiales, de las importaciones, y el 10% de las exportaciones. Pues el mundo es muy grande y se puede funcionar a lo mejor al margen de Estados Unidos. Eso está haciendo la Unión Europea con sus acuerdos comerciales, acelerando los acuerdos preferenciales con todo tipo de países. Si la Unión Europea entrara en el acuerdo este transpacífico, que ahora ha cambiado de nombre, más el acuerdo con Mercosur, replicara este sistema de resolución de conflictos que tenía la OMC, que de momento lo ha replicado con bastantes países, bueno, pues ahí podríamos tener algo, ¿no? La pregunta del millón es que como lo financiero y lo comercial están muy entrelazados, pues el papel hegemónico del dólar como moneda de reserva y el poder estructural en el sistema de pagos transnacional de Estados Unidos, pues hace que cualquier giro en la política de Estados Unidos pues pueda tumbar eso, ¿no? Pensemos que todos dependemos de sistemas de pagos americanos, de tarjetas de crédito, de que si Trump amenaza con sanciones secundarias a cualquier empresa que haga negocio con Irán o con Rusia, y que si lo hace, aunque sea una empresa europea o India, no le va a dejar hacer negocios en Estados Unidos, pues esas empresas se lo van a pensar muy mucho, porque es mejor hacer negocios en Estados Unidos. Tenemos todo el tema de las monedas digitales, es decir, en la parte financiera lo veo un poco más complicado. Y en términos más digamos, políticos, sí que volviendo a nuestra conversación del principio, es cierto que Naciones Unidas tiene serios problemas, pero porque ya se había quedado muy desactualizada de lo que es la estructura de poder a nivel actual, quién se sienta en el Consejo de Seguridad y cómo se puede funcionar, ¿no? También decir que, por ejemplo, Estados Unidos ha decidido que no se marcha del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto lo ha dejado muy claro, lo dejó en abril, lo cual es bastante razonable porque le sale muy, muy, muy barato. Y bueno, puede ser. Pero va a seguir optando por la bilateralidad, como hemos visto con el acuerdo con Argentina, ¿no? Que ha preferido ir directamente en bilateral. Gracias, Federico. Carlos, cualquier cosa relacionada con lo que ha mencionado Federico, y aprovechamos también para coger una pregunta de Fidela Frutos, hablando justamente de tema ONU, dice, ¿cómo se vería el traslado de la sede de las Naciones Unidas a Suiza, país neutral, y refundándola sin derecho a veto? Si esto Pues podría me ser una parece, me parece una posibilidad. pregunta interesante. Yo, retomando de donde lo dejaba Federico, sí que creo, yo, o sea, igual soy un poco pesimista en esto, pero yo creo que el multilateralismo en el concepto que todos tenemos ya ha sido, se acabó, por lo menos durante unos años, y luego esas cosas son difíciles de reconducir, ¿no? Porque ahora que la gente vuelva, pues que sea todo tipo de normas de OIT o lo que sea, pues te va a llevar un tiempo. ¿Quiere decir eso que vamos a volver ¿sabes? A una autarquía en que cada cual hace la guerra con su cuenta? No, creo que no, que habrá modelos intermedios y relaciones bilaterales y tal. Es interesante el caso de la ONU, y voy a la pregunta. Yo creo que la ONU quizás no sé si usar la palabra, va a degradarse o va a convertirse pues, digamos, en la idea más básica que tiene un foro internacional, que es un sitio donde hay representantes permanentes de todos los países que pueden conversar, pero no si debemos tener fe más allá de eso. Y en un mundo con comunicaciones directas, inmediatas, tampoco sé qué papel juega eso. Pero pensando en esa idea, por ejemplo, de se podría refundar sin derecho de veto, por ejemplo, en Suiza. Yo creo que el problema yo he sido becario en Naciones Unidas, conozco un poco, y el problema, yo creo, de las Naciones Unidas no es que digamos que el hecho de que se estén en Estados Unidos limite su capacidad. Se limita su capacidad de muchas otras maneras, pero si tú pones a pensar cómo lo refundarías, decía la pregunta, por ejemplo, sin derecho de veto. Bueno, no sé, es que en el mundo las democracias plenas son, en la Asamblea General de la ONU hay una mayoría permanente de países autoritarios cuando quieran.
Entonces tú dices, bueno, pues vamos a hacer un sistema de voto a lo mejor en función de volumen de la población. Entonces, bueno, China e India tienen una relación complicada, pero cada vez que China e India estén de acuerdo, ya da igual lo que los otros, ¿sabes? Tantos Estados miembros opinen. Entonces creo que es difícil encontrar un modo alternativo. Yo creo que tiene valor la existencia de Naciones Unidas, aun pensando que fuera una Liga de Naciones que simplemente sirviera como punto de encuentro, sería válido. Lo que creo es que el sistema internacional en el que hemos vivido desde 1945 es mucho más amplio que eso. Es efectivamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las instituciones financieras, y creo que todo eso está en un momento de, no quiero decir de quiebra, pero quizás de cambio, en el que no sabemos qué va a pasar con todas esas instituciones y todo lo que representan, más allá del problema puntual que pueda ser en el Consejo de Seguridad de la ONU, que efectivamente está desfasado y no representa digamos, el balance de poder del mundo actual. El problema que yo creo aquí siempre es eso, que el modelo alternativo es difícil de adoptar, que hay que recordar que este modelo lo adoptamos porque veníamos de una conflagración mundial, con millones y millones y millones de muertos y descolonización. O sea, era un momento muy particular, con una sola potencia preponderante. Yo creo que es difícil que se dé en este momento una situación que nos lleve al mundo actual a entrar por unas reglas comunes, con esos márgenes de consenso. Me parece difícil, me encantaría que hubiera un método alternativo y mejor, la verdad. Quería preguntaros también a los dos, o cualquiera de los dos, aunque tendremos una sesión específica de la Unión Europea, preguntaros un poco que desde Europa, qué margen de maniobra hay respecto a este Estados Unidos que nos está tocando vivir ahora. Un poco además también vinculando con una pregunta que nos llega aquí, que es que si hace falta una nueva clase política europea socialdemócrata. Entonces, bueno, desde Europa, ¿qué? ¿Qué podemos? Bueno, a ver, en este momento la mayoría de los países europeos están gobernados por gobiernos de centro-derecha, algunos de extrema derecha, pero bueno, no creo que eso va, no es el problema ese, ¿no? El problema es que los países europeos, como no profundicemos en la integración europea, no vamos a pintar nada. Y ya está claro, lo ha dicho Draghi, lo ha dicho el informe Letta. En Europa, ya sabéis este viejo dicho, hay dos tipos de países, los que son demasiado pequeños para el mundo y los que son demasiado pequeños para el mundo, pero todavía no se han enterado, ¿no? O sea que básicamente hay que ponerse las pilas, hay que tener una autonomía militar de Estados Unidos. Esto yo creo que es algo que sí que es necesario, porque da igual quién venga después de Trump. Más allá de que Europa no tenga ambiciones imperiales, que no creo que las vaya a tener, se trata de la disuasión a Rusia, básicamente, que es el tema en nuestro vecindario, ¿no? Y después, bueno, pues Europa sigue siendo el mejor lugar del mundo para vivir, el lugar más seguro, donde la esperanza de vida es más alta, donde hay contrato social todavía, aunque, bueno, le saltan las costuras por la dinámica de la demografía que tenemos. Pero básicamente el camino yo creo que es ese, pero el problema es que lo que hay es un efecto tal vez contagio y no vacuna desde Estados Unidos, de las extremas derechas, que precisamente lo que quieren es desmontar el proyecto europeo, volver a una visión de los países soberanos europeos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa particularmente que pasen las próximas elecciones francesas y me preocupa la evolución de Alternativa por Alemania en Alemania. Aún así, creo que los países europeos, como nos hemos dado este corsé institucional supranacional, que de momento está, pues digamos que tenemos una especie de antídoto vacuna contra algunas de las cosas que pasan en otros lugares, como en el propio Estados Unidos, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa si quieres seguir siendo miembro de la Unión Europea, ¿no? Si no quieres, pues eso es otra cosa. Pero nadie se va a querer salir. Lo que van a querer es, digamos, recuperar competencias para los estados y frenar el proceso de integración, que es lo que necesitaríamos para pintar algo en este mundo de grandes potencias. Carlos, no sé si quieres mencionar No, algo sobre este tema. absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo iría más lejos. O sea, yo creo que la Unión Europea iba a decir, ha vivido en una ficción, no, porque ha tenido una actitud ante la geopolítica que tenía base en la realidad en el momento en que se decidió, pero esa base está desapareciendo. Entonces yo creo que en los últimos 10-15 años se ha adoptado por un enfoque que era, bueno, nosotros somos un mercado
de 450 millones de consumidores que para los estándares del mundo son riquísimos, con lo cual, digamos, somos un mercado demasiado atractivo para ignorar, entonces la gente va a tener que venir aquí y cumplir nuestras reglas simplemente por el hecho de que si no, les vamos a cerrar la puerta y este es un mercado que para alguien que quiere hacer mucho dinero en el mundo tiene que estar aquí. Yo creo que eso, que sigue siendo el arma fundamental de la Unión Europea y el modo en el que están construidos los tratados es ese, o sea, una unidad que por encima de todo las instituciones europeas tienen competencias casi limitadas o completas en el ámbito comercial, en el ámbito del mercado único. Y eso ha sido una herramienta que nos ha llevado muy lejos, pero creo que hay que hablar de las conversaciones incómodas de las que hablaba Federico. Yo lo voy a llamar lo que creo que hay que llamarlo con toda claridad, que es rearme. Creo, porque a veces se usan unos eufemismos que creo que no hacen flaco favor a las sociedades europeas en explicarles exactamente a lo que nos estamos enfrentando, que es que hemos durante unos años que han sido maravillosos, hemos podido permitirnos el lujo de no dedicar una parte sustancial de los ingresos del Estado a defensa y creo que eso es una cosa porque teníamos a alguien que entendía que en su mejor interés era ocuparse de nuestra defensa, que era Estados Unidos. Eso ya no va a ser. Entonces, tampoco creo que sea justo, creo que hace falta hacer este discurso muchas veces, por ejemplo, en España, porque realmente nos parece que Rusia está muy lejos y nuestra conciencia de este problema es menor. Pero creo que hay que llamarlo por lo que es y tampoco engañar a la gente y decirle que esto es una cosa que sale gratis. No, obviamente no es un juego de suma cero, pero que si te tienes que gastar más en una cosa, pues tienes menos dinero para el resto de cosas. Esto es un poco así, pero a mí me parece que es absolutamente imprescindible, o sea, que no puedes pensar en el más allá sin pensar en una autonomía estratégica y de defensa. No te digo como dice Federico, no creo que la Unión Europea tenga que tener unas fuerzas militares capaces de desplegarse en cualquier punto del planeta en un estándar estadounidense, por supuesto que no, pero sí de asumir la defensa del territorio, ¿no? Y hacer conciencia de la defensa del territorio, a explicarle a la gente que según los tratados, pasado mañana, si Rusia decide abrir un corredor, ensanchar para empalmar con Kaliningrado y quedarse con la mitad de Lituania, pues hay que explicarle a la gente que nosotros hemos firmado que es que esto hay que contestarlo como una agresión militarmente y que esto es parte del sistema en el que hemos decidido entrar, ¿no? Entonces a mí me parece que sin eso es difícil hacerlo. Y terminando aquí, me parece que esto vamos a ver muchos palos en las ruedas desde Estados Unidos. Es decir, la derecha más nativista estadounidense, ¿qué es lo que le distingue? ¿De qué son nativistas? Son nativistas de ser descendientes europeos y tienen un interés enorme por lo que pasa en Europa Occidental. Gente como Steve Bannon, por poner solo un ejemplo, gente como Elon Musk, que es un caso particular, es gente que está interesadísima en los movimientos de extrema derecha europeos desde un punto de vista de confraternidad y de unidad en lo que ellos llaman, ¿no?, la sociedad judeocristiana, griego-romana, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, creo que nosotros, por ejemplo, tenemos un aparato muy interesante con sus problemas para hacer frente a la injerencia informativa que viene de Rusia y en menor medida de China, y creo que en los siguientes 5 años vamos a tener que sentarnos a pensar qué vamos a hacer con la injerencia que viene de Estados Unidos si viene a socavar nuestras instituciones democráticas. Y es una conversación incomodísima porque no hemos hemos llegado aquí un poco por sorpresa y sin querer llegar aquí, pero muy necesaria, porque creo que forma parte de un debate de soberanía en Europa, que todo lo que nos gusta de Europa, el hecho de que somos más ricos, más libres, tenemos más esperanza de vida, tenemos 30 días de vacaciones pagadas naturales al año, todo eso depende del hecho de que tú seas capaz de preservar tu soberanía. Entonces creo que son conversaciones incómodas para los próximos años, pero que hay que tener, porque si las aplazas, pues como toda la gente que ha estado arriba, acaba estando abajo y esto es así. Gracias, Carlos. Nos quedan 5 minutos. Antes de darle paso a José Manuel, si hay alguna cosa más que queréis apuntar que se os haya quedado en el tintero, a modo de cierre, adelante. Bueno, yo creo que hemos tocado de todo, ¿no? Yo me Sí. quedaría con que el sistema multilateral está herido de muerte y vamos a ver qué viene después y que Europa se tiene que poner las pilas. Gracias, Federico. Tú, Carlos, algo para cerrar, aunque ya has dejado también muy claro con tu última intervención. ¿Algo más que decir? Sí, yo creo que que Estados Unidos está precipitando al mundo a un cambio de régimen, porque Estados Unidos ha sido el país más relevante del último siglo,
y que todo el mundo tendrá que adaptarse y buscar su sitio y a lo mejor intentar replicar los aspectos más brillantes de lo que ha sido y todavía es el reinado estadounidense sobre la Tierra, que tiene muchas cosas buenas que imitar e intentar a lo mejor los aspectos menos edificantes pues dejarlos allí. Muchas gracias a los dos. José Manuel, te doy el paso ya para el cierre del debate, así que nada, el micrófono es tuyo. Sí, gracias Ana. No, muy brevemente. Nosotros estamos intentando abrir varios debates sobre estos temas y de hecho hace unos días hemos iniciado con FUNCAS un ciclo que lo hemos titulado El futuro de los sistemas democráticos, dos puntos, competitividad y cohesión social. Y de hecho estamos dando continuidad a un debate que tuvimos, a dos debates que tuvimos el año pasado sobre el informe Letta y el informe Draghi, ¿no? Pero vemos que es que han pasado un año de aquel debate y yo creo que Europa tiene que volver a replantearse muchos temas y sobre todo tiene que replantearse hasta dónde quiere llegar en defender su personalidad y sus modos de vida. Lo que pasa es que tiene muchos agentes dentro que están pugnando por destruir esa cosa singular que fue la creación que se hizo en el 57 y que de alguna manera nos ha permitido una mejora sustantiva de la calidad de vida, pero también una fragilidad tremenda por las divisiones internas que estamos viviendo. Así que nada, agradeceros enormemente vuestras intervenciones. A mí he apuntado a una serie de temas de nuevos debates que tendremos que hacer y invitar a los que nos han seguido hoy, los que nos están siguiendo en YouTube, que nos manden ideas, que nos manden preguntas, porque en realidad el capítulo español y el propio Club de Roma es un centro fundamentalmente de pensar a largo plazo y de pensar sobre las contradicciones que plantean los avances tecnológicos, pero también los movimientos sociales o el hecho de que el bienestar empiece a llegar a algunos países y empiecen a ser potencias también que tengamos que tener en cuenta en esta multipolaridad avanzada en la que nos movemos. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, gracias a todos los que nos han seguido y invitarles a que nos manden ideas porque el capítulo no quiere agotar en temas que pensemos desde dentro de la asociación, sino también responder a abrir debates que a veces no se dan en ámbitos académicos porque tienen otras reglas, pero aquí permiten tertulias como la magnífica tertulia que hemos tenido esta tarde. Así que muchas gracias y sobre todo a los que ya, Carlos, a ti ya te habíamos invitado, pero yo no detecto en qué ciclo te hemos invitado, pero a Federico sí, recuerdo aquello porque Federico tuvo una intervención brillantísima un día en un auditorio que teníamos en Castellana y poco menos que le hicieron santo súbito por el hecho de que le hicieron miembro del capítulo español del Club de Roma sin que él se dejara ni firmara ningún documento diciendo que quería ser. Así que nada, Carlos, contigo seguramente tengamos que hacer algo parecido y también con Cristina. Así que muchísimas gracias y nos vemos en próximas sesiones. Vale, gracias.